2025, aunque no lo creas, es año mundialista, en donde se van a llevar a cabo dos Copas del Mundo. Las dos son juveniles, las dos son varoniles. Y aquí vamos a hablar de la primera de ellas, de la que está al llegar. Vamos a hablar de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del fútbol internacional en todas las latitudes. Y para muestra, hoy no vamos a hablar de la Champions League, hoy no vamos a hablar de la Premier League, hoy tampoco hablaremos de la Liga EA Sports, la Serie A o la Bundesliga, sino que en este video vamos a hablar de la Copa del Mundo Sub-20, la 24ª edición de este torneo juvenil, la segunda que se va a llevar a cabo en suelo chileno y en donde 24 selecciones van a buscar alzarse con el título que de hecho le pertenece a la selección uruguaya, quien se coronase en Argentina 2023, venciendo en la gran final a la selección italiana. Pero, más allá de hablar de historia, vamos a hablar de quiénes son los participantes, quiénes pueden llegar a ser los favoritos, los futbolistas a tener en cuenta, cuáles son verdaderamente los candidatos a quedarse con el torneo y al final vamos a hacer una reflexión para analizar el estado de salud y verdaderamente cuál es el cáncer, cuál es el problema de este torneo tan interesante. Así que si tú no te quieres perder esa reflexión, quédate hasta el final del video. Pero dicho todo lo anterior y realizada la presentación, esta va a ser la segunda ocasión, como ya lo habíamos mencionado, que se va a llevar a cabo en suelo chileno una Copa del Mundo Sub-20. La anterior ocasión fue en 1987 y para esta edición de 2025 van a haber 4 sedes. Las 4 están en la zona central de Chile y son Talca, Valparaíso, evidentemente Santiago y Rancagua, así que esas van a ser las 4 sedes mundialistas. Van a participar 24 selecciones que se van a distribuir en 6 sectores. Ojo, que aquí va a ser un sistema de competencia regular. Y esto lo menciono porque en Qatar 2025, cuando se vaya a jugar a finales de este mismo año, la Copa del Mundo Sub-17 se va a instaurar un nuevo sistema de competencia, del cual en su momento ya estaremos hablando. Pero para esta edición Sub-20 vamos a tener el sistema de competencia que se ha llevado a cabo en los torneos con límite de edad en los últimos años. Es decir, 6 sectores con 4 equipos cada uno. El primero y el segundo de cada uno de los grupos va a acceder a la siguiente ronda, los octavos de final. ¿Y cómo vamos a llegar a la totalidad de clasificados? Necesitamos 16 y hasta el momento simplemente contábamos con 12. Bueno, los 4 restantes van a salir de los 4 mejores segundos lugares de todos los sectores. Es decir, puedes acceder siendo tercer lugar de un grupo de 4 a la ronda eliminatoria. Así que así va a ser el sistema de competencia. A partir de ahí, lo que ya conocemos: octavos de final, cuartos de final, semifinal y posteriormente la gran final para determinar al campeón. Pero ¿cómo es que están conformados los 6 sectores? Número 1, en el grupo A tenemos a Japón, a la anfitriona Chile, quien es comandada por Nicolás Córdoba. Pero ojo con Lautaro Millán, ojo con este futbolista, es el primer nombre que tenemos que tener en cuenta. Número 1, porque es de la anfitriona. Número 2, porque hay mucha polémica en la llegada
al fútbol chileno de Lautaro Millán, quien había defendido los colores del albiceleste. Sí, había sido seleccionado con Argentina, pero el futbolista de Independiente de Avellaneda va a terminar representando a la selección chilena para esta edición, así que primer tema a tener en cuenta. Posteriormente estará Nueva Zelanda y finalmente Egipto como las selecciones que van a competir en el grupo A. En el grupo B tendremos a Panamá, quien de la mano de Jorge Dely Valdés va a buscar meterse a la ronda eliminatoria. Posteriormente hay que mencionar a Ucrania, a Corea del Sur y a Paraguay, que en este caso la selección guaraní, la albirroja, está comandada por Antonín Álvarez, el técnico que va a comandar, que va a dirigir a la selección paraguaya. Nos vamos ahora a hablar del grupo C. Y ojo, que el grupo C es el grupo donde no te hubiera gustado haber sido sorteado. ¿Por qué? Porque tenemos a Brasil de Ramón Meneses, tenemos a la selección mexicana. Atención con México, señoras y señores. No tiene nada que ver de dónde estemos grabando este video para realizar esta mención. Y es que México, por sorprendente que parezca, y es que es difícil de creer, comparando con el estado del fútbol mexicano y comparado con el estado de la selección mayor que en la anterior Copa del Mundo, ni siquiera pudo acceder a la fase eliminatoria, cosa que desde el 94 hasta el 2018 siempre había hecho. Bueno, la selección mexicana de Eduardo Arce tiene a la segunda plantilla más valiosa de todo el torneo, superando a candidatas de toda la vida como Nigeria o como Brasil. Y es que hay una generación bastante interesante en la selección de Eduardo Arce, comandada por Gilberto Mora. Atención con Hugo Camberos, sin lugar a dudas, uno de los talentos más interesantes a tener en cuenta, pero también tenemos que voltear a ver la MLS y a Obed Vargas, este jugador de medio campo hacia adelante que tiene muchas cualidades, y en la portería puede haber rotación, pero sin lugar a dudas yo me quedaría con Juan Sebastián Lisiaga, el futbolista o el cancerbero del conjunto del Tapatío, filial del Club Deportivo Guadalajara. Así que atención con México, pero tampoco podemos perder de vista que en este sector, repito, con Brasil y con la selección mexicana, está España, que llega de la mano de Paco Gallardo y que tiene una generación bastante interesante. Ojo, no viene Lamine Yamal, no viene Pau Cubarsí, no viene Héctor Ford, jugadores que sin mayor inconveniente pudieran haber jugado para la selección española, porque hay que tener en cuenta que para poder participar en esta edición de 2025 tienes que haber nacido del 2005 en adelante, es decir, jugadores del primer panorama internacional como Hendrick pudiera participar por 2 años, Lamine Yamal lo pudiera hacer sin mayor inconveniente, pero más allá de las restricciones, España podría llevar una selección repleta de jugadores que, si bien es cierto, no son las superestrellas que, por ejemplo, han ganado la Eurocopa de Naciones hace no mucho, puede armar una selección bastante competitiva. Y si tenemos a Brasil, a México y a España, bueno, ahora tenemos a la selección marroquí y la dificultad que los Leones del Atlas pueden representar ante cualquier rival. Nos vamos ahora a hablar del grupo D, que tiene a Cuba, una selección que es una total incógnita. Veremos si puede superar las participaciones de otras selecciones modestas, pero en este caso Cuba va a estar emparejada en el sector con Argentina. Sí, la selección albiceleste de Diego Placente, que no va a poder contar
con Franco Mastantuono, que no va a poder contar con Gianluca Prestiani, que desafortunadamente ni el Real Madrid ni el Benfica respectivamente los han habilitado para poder ser convocados. Y bajo esa premisa, el jugador más interesante que sí ha sido convocado y que ha recibido, no sé si a regañadientes, pero ha recibido la oportunidad de asistir, es Maher Carrizo. Atención con este nombre porque es un jugador a tener en cuenta. Complementan este sector la selección de Italia y la selección de Australia. Italia, la vigente subcampeona, en este caso dirigida y comandada por Carmine Nunziata. Nos vamos a hablar del grupo E, que es comandado por Nueva Caledonia, Francia, que no va a poder contar con Lenny Yoro, de Sardoué y compañía, por la restricción que ya habíamos mencionado. Estados Unidos, que en la anterior edición tuvo un buen desenvolvimiento, tuvo una buena actuación, y finalmente Sudáfrica. Y cerramos con el grupo F, que va a tener a Arabia Saudí, a Colombia, que es comandada por el profesor César Torres, Nigeria, siempre contendiente, y además la selección noruega, que la última vez que participó en un torneo como este, terminó poniendo en la palestra a un tal Erling Braut Haaland. No le alcanzó para acceder a la ronda eliminatoria, pero puso en la vitrina a nada más y nada menos que el delantero del Manchester City. Así que, señoras y señores, estos son los 24 participantes de Chile 2025. Sin lugar a dudas, para hablar de favoritas, tenemos que mencionar a selecciones como lo puede llegar a ser Brasil, como lo puede llegar a ser Francia, por la cantidad de talento con el cual cuentan. Pero insisto, ojo, mucha atención con la selección mexicana, que si sale viva del grupo de la muerte, sin lugar a dudas, puede tener argumentos valideros para poder competir en rondas mucho más avanzadas. Además de que debajo de la manga yo me guardo un comodín, y es que si estamos hablando de la categoría sub-20, aquí tenemos la maravilla, mejor dicho, no la mayoría, porque la mayoría de talento no va a venir a esta Copa del Mundo, y además nos perdemos de selecciones muy interesantes como lo podría llegar a ser la selección inglesa. Pero aquí la maravilla de esta categoría es que sin lugar a dudas te puedes sorprender. Tienes esa posibilidad de toparte con una gran selección como Corea del Sur en 2019, como Ucrania en otras ediciones. Así que, sin lugar a dudas, esa es parte de la magia de un torneo al que asistimos para disfrutar del juego, pero sobre todo para detectar el talento interesante de cara a futuro. Y ya para cerrar, lo prometido es deuda. Para mí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la enfermedad que está envenenando esta tremenda joya que tiene el fútbol formativo? Y es que el fútbol cada vez es más precoz, cada vez vemos a jugadores más jóvenes teniendo participación muy temprana con los primeros equipos, y esto termina acarreando a que no tengamos la oportunidad de ver a talentos que por categoría sin mayor inconveniente podrían estar en esta competición. Así que esperemos que esto se llegue a regular. En España, la Real Federación Española de Fútbol ha amenazado a los clubes, inclusive con reducción de puntos a quien no preste a sus jugadores, pero no ha convocado a Lamine Yamal. Y creo que ya es suficientemente complejo formar a un jugador que tenga la exposición que tienen superestrellas que todavía no pasen de los 20 años, como para que si sus selecciones se clasifiquen, no los veamos. Yo lo sé, el calendario está completamente repleto y es prácticamente imposible
ver a selecciones completas en cuanto al talento al cual pudieran aspirar en una competición juvenil, pero ese sería, sin lugar a dudas, el más puro y el más grande deseo al respecto de estas competiciones. Así que, señoras y señores, ahí les dejo la cajita de comentarios. ¿Quiénes son para ti los favoritos a quedarse con el título? ¿Quiénes pueden sorprender? ¿Quieres un video con los jugadores a seguir? Déjalo ahí en la cajita de comentarios porque estamos en Fútbol Vertical. Síguenos en redes sociales y además no olvides disfrutar del balón porque aunque sea en fútbol juvenil, este deporte, este juego, el fútbol, cada vez es más vertical.